Un cordial saludo a todos cuantos se suman a este ciclo de conferencias en esta oportunidad en torno a Orígenes de Alejandría, propuesto desde el Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Mi nombre es Steven Claudio y en esta oportunidad tengo el placer de proponerles un tema que identifica a nuestro autor, a Orígenes, su faceta como exegeta, que lo hace teólogo y hombre de espíritu. Lamentablemente, nuestro autor, debido a los reveses de su vida, de su historia, ha sido un poco relegado en la historia. Sin embargo, cuando nos acercamos a él, nos damos cuenta que su doctrina encierra una profundidad muy grande y que estos tiempos nuevos nos obligan en cierto sentido a darles su lugar, a devolverles el lugar que les corresponde. En ese sentido, entonces, hoy vamos a caminar a través de elementos exegéticos propios de la teología de Orígenes. Comencemos entonces con nuestra presentación, con este compartir en torno a él. Vamos a ver su faceta como exegeta. El Papa Benedicto XVI, en su catequesis del miércoles 25 de abril de 2007, señaló que Orígenes inició un cambio irreversible en la historia de la teología y del pensamiento cristiano. Ello se debe, explicó el Papa, a que Orígenes fundamenta su teología en las Sagradas Escrituras. Dice el Papa emérito: la característica propia de la doctrina de Orígenes se encuentra precisamente en la incesante invitación a pasar de la letra al espíritu de las Escrituras para progresar en el conocimiento de Dios. Podemos afirmar que el núcleo central de la inmensa obra literaria de Orígenes consiste en su triple lectura de la Biblia. Esto es algo que lo veremos a continuación. Sin embargo, conviene acotar un detalle, y es que no significa que autores previos a Orígenes o posteriores a él no hayan tenido como centro de su pensamiento y de su doctrina a las Sagradas Escrituras. Hay un dato muy interesante en los autores patrísticos, y es que todos ellos se fundamentan en las Escrituras. La fuente de su magisterio es la tradición que está conformada precisamente por aquella verdad que fue comunicada desde antiguo y por las Escrituras, por lo que está consignado en las Escrituras. Por lo tanto, los autores patrísticos son muy fieles a las Escrituras. Con Orígenes no será de otra manera. Sin embargo, el Papa Benedicto apunta a algo muy especial y señala un cambio irreversible, porque Orígenes le da a las Escrituras, a este fundamento de su teología, una característica muy peculiar. Podemos decir que aquí se sientan las bases de lo que es un estudio más profundo de las Escrituras a través de un método, de una triple lectura, como se tuvo ocasión de señalar el Papa Benedicto XVI. Así que ahora consideremos esa triple lectura, esos sentidos de la Escritura. Como exegeta, Orígenes parte de una lectura literal. Esto es muy interesante. De hecho, esta lectura literal que Orígenes hace, lo recibe de su propio padre. Muy interesante y muy bello. Su padre, Leónidas,
era un creyente cristiano y es bajo su dirección que Orígenes comienza degustando el sentido más primigenio de las Escrituras, su sentido literal. Así que él, como buen hijo, asume lo que aprendió de su padre. Entonces, una lectura literal, por lo cual trata de analizar el sentido que a primera vista ofrece. El primer sentido, el más fundamental. Por tal motivo, y he aquí una obra muy grande de nuestro autor, redactó una edición de la Biblia con 6 columnas paralelas, es lo que al día de hoy se conoce como las hexaplas, 6 columnas paralelas de izquierda a derecha con el texto hebreo en caracteres hebreos. Mantuvo también contactos con los rabinos para comprender bien el texto original hebraico de la Biblia. Después, el texto hebraico, pero transliterado con caracteres griegos. Y a continuación, 4 traducciones diferentes en lengua griega que le permitían comparar las diversas posibilidades de traducción. Como vemos, no es un trabajo nada fácil, ha sido toda una empresa, un gran proyecto bíblico que emprendió Orígenes y que quizá por su antigüedad y por su poco realce no es tan conocido. Pero este estudio tan profundo, tan detallado de la Biblia, no lo encontramos en estas dimensiones sino en Orígenes. Hacer 6 columnas, fijarse en diversas traducciones, transliterar el texto hebraico al griego, es un proyecto que le debió de tomar mucho tiempo, pero que no solamente era cuestión de tiempo, sino también de pasión por las Escrituras, de pasión que aprendió bajo la dirección de su propio padre. Esto ya es un buen dato a observar, un muy bello dato que podemos retener, lo que aprendió de su padre y la gran obra que emprendió para penetrar en el sentido literal de las Escrituras. Ese es un primer paso de su lectura teológica. Además de la lectura literal que acabamos de ver, una lectura espiritual por medio de la alegoría que le lleva a indagar el sentido más recóndito y escondido que el Señor muestra a quienes intentan conocer los entresijos de la Escritura. Y aquí un detalle, como lo observamos en el título que acompaña esta presentación, Orígenes, propiamente en su obra magna, el De Principiis, dice que el Señor permite conocer la profundidad de las Escrituras, pero por obra del Espíritu Santo. Entonces, aquellos hombres colmados del Espíritu Santo, hombres y mujeres colmados de la gracia del Espíritu Santo, pueden penetrar en la profundidad no solo literal, sino en la profundidad espiritual de las Escrituras. Y aquí se nos presenta un horizonte, porque no solo nos acercamos a las Escrituras como una fuente de estudio, sino para hallar en ellas verdad. Y si queremos encontrar en las Escrituras la verdad, tenemos que, como Orígenes, abrirnos a la acción del Espíritu Santo que nos conduce a un sentido profundamente espiritual de las Escrituras. Entonces, con este segundo modo, con este segundo sentido de una lectura espiritual que sigue a la lectura literal, una lectura alegórica, busca Orígenes los sentidos espirituales de los pozos excavados en la roca para captar así
toda la riqueza interior de la Escritura. Por lo tanto, a esa lectura espiritual se suma, a esa lectura literal, a tomar al pie de la letra la Escritura para identificar lo que en verdad ella nos dice, se suma un sentido mucho más profundo, que es el de la lectura espiritual. Y el ejemplo que veremos más adelante va en ese sentido, en que nosotros no solamente podemos detenernos en una lectura meramente literal, sino que con la ayuda del Espíritu Santo debemos pasar a una lectura espiritual. Una lectura de este tipo, una lectura espiritual que nos comunica la riqueza interior de la Escritura, le permite a Orígenes y nos puede permitir hoy a nosotros extraer consecuencias para la vida. He allí la gran riqueza de las Escrituras. No solamente podemos entrar en ellas, a estudiarlas a través de la letra, sino que verdaderamente para que hagan eco en nuestra vida, para que ellas obren un cambio en nuestra vida, tenemos que caminar más, otro tramo más, ir hacia la riqueza interior que la Escritura encierra, esconde para los espirituales. ¿Y quiénes son los espirituales? No es un grupo selecto en la sociedad o en la iglesia, sino que son nada más ni nada menos quienes se abren a la acción del Espíritu Santo. En ese sentido, lo somos todos. Nadie queda excluido de ese camino. En sus homilías, continúa Benedicto XVI en aquella audiencia de los miércoles, Orígenes percibe al maestro totalmente, o mejor, en sus homilías se percibe a Orígenes totalmente dedicado a la interpretación sistemática del pasaje bíblico analizado, fraccionado en los sucesivos versículos. En las homilías, Orígenes aprovecha también todas las ocasiones para recordar las diversas dimensiones del sentido de la Sagrada Escritura, que ayudan o expresan un camino en el crecimiento de la fe. Escuchemos al mismo Orígenes. Para nosotros, que la comprendemos, la ley, y la aplicamos en el espíritu y en el sentido del Evangelio, la ley es siempre nueva y los dos testamentos son para nosotros un nuevo testamento, no a causa de la fecha temporal, sino de la novedad del sentido. En cambio, para el pecador y para quienes no respetan el pacto de la caridad, también los evangelios envejecen. Aquí hay un detalle más, y es que la ley, o lo que hoy en términos sencillos podríamos decir el Antiguo Testamento, lo comprendemos en su plenitud en el Espíritu Santo y en el sentido del Evangelio. Es decir, las Escrituras se leen en unidad inseparable. Antiguo y Nuevo Testamento, para Orígenes, hacen un único testamento, un Nuevo Testamento, porque si el Antiguo lo comprendo a la luz del Nuevo, entonces no envejecen, sino que son un único y un Nuevo Testamento. Un detalle que debemos también retener, y es que no podemos dividir las Escrituras como sucedía en la época de Orígenes, que unos propugnaban que el Antiguo Testamento había caído en desuso y el Nuevo Testamento era la nueva ley. No, es todo lo contrario para Orígenes. El Antiguo se lee a la luz del Nuevo, donde encontramos su pleno cumplimiento.
Muy bien, luego de haber abordado brevemente, porque se puede decir mucho más, estos elementos sobre la exégesis, sobre los sentidos de lectura de Orígenes, que Orígenes hace de la Escritura, pasemos a un ejercicio más práctico. Pasemos a ver cómo precisamente Orígenes hace esta lectura de las Escrituras y cómo él nos lleva de una lectura literal a una más profunda, espiritual, que nos dé lecciones, por así decirlo, aunque el término queda corto, lecciones de vida o palabras de vida que transformen mi vida, valga la redundancia. Entonces leamos este pasaje que el mismo Orígenes nos regala, comentando el pasaje de Levítico 23. ¿Quién es perfecto? Es instruido por el mismo Dios sobre la razón de las solemnidades. Y para aprender eso no necesita de maestro humano, sino que aprende de Dios, si es que puede percibir la voz de Dios. Sin embargo, quien no es así, sino que es inferior, aprende de aquel que haya aprendido de Dios. Existen, pues, sobre las solemnidades dos explicaciones. Orígenes se está refiriendo a las solemnidades que están presentes en el capítulo 23 del libro del Levítico. Para no hacer tan extensa esta presentación, me remito a la lectura del capítulo 23 del libro del Levítico. Entonces, dice Orígenes, hay dos explicaciones de estas solemnidades. Él ha considerado una lectura espiritual del capítulo 23 y ahora avanza un poco más hacia una lectura más profunda, que es la lectura espiritual, la lectura alegórica. Una, por la cual la mente profética, iluminada por el Espíritu, es instruida sobre lo que aprende, por decirlo así, más por la contemplación de la mente que por el sonido de la voz, mediante la cual se reconoce la verdad misma, no la sombra e imagen de la verdad. Pero los que no pueden percibir la claridad misma de Dios, ni contemplar todo el fulgor de la verdad, extremando la agudeza de la mente, oyen hablar de las solemnidades en segundo lugar, merced a aquellos que aprendieron antes, y mientras que a aquellos les ha dado la misma capacidad de observación, la verdad de las cosas, a estos solo les transmite el oído la sombra de la verdad. Consciente de este misterio, decía el apóstol acerca de los judíos, que sirven a la sombra y ejemplar de las cosas celestiales. Se dice que Moisés vio las mismas realidades celestiales, pero que entregó al pueblo los tipos e imágenes de las cosas que había visto. Pues así le dice el oráculo divino: mira, dice, harás todo según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Tal es, pues, lo que en este lugar se señala que el Señor dijo a Moisés acerca de las solemnidades. A continuación dice, y promulgó Moisés los días solemnes del Señor Dios para los hijos de Israel. Hasta aquí, Orígenes. Vamos ahora a lo que encierra esta enseñanza origeniana y vamos a observar algunos elementos para comprender lo que Orígenes nos intenta decir.
Ciertamente, para comprender a Orígenes, hay que comprender generalmente todo su pensamiento. Es insuficiente, pues, intentar conocer a profundidad lo que nos señala en un párrafo. Por lo tanto, vamos a analizar algunos elementos. Vamos a considerar algunos elementos. Por un lado, en el texto, al que pueden remitirse, retroceder el video y volver a leer para comprenderlo un poco más, Moisés, el hombre perfecto, que es enseñado directamente por Dios en el monte. De hecho, Orígenes dice que Moisés ve la verdad de las cosas celestiales. Por lo tanto, Moisés es como el prototipo, es el ejemplo, el paradigma del hombre perfecto, que ve la verdad de las cosas celestiales, a quien se comunica la profundidad del mensaje. Por otro lado está el pueblo, Israel, que sería como la imagen del pueblo imperfecto, que debe ser enseñado por otros. Moisés es enseñado directamente por Dios. Sin embargo, el pueblo es enseñado por intermediarios, en este caso por Moisés. El Señor comunica al perfecto, al hombre perfecto, el sentido profundo, real, de las solemnidades. ¿Cuáles son esas solemnidades? Son la Pascua y los ácimos, Pentecostés, el Año Nuevo y la fiesta de las tiendas, junto con el sábado y el día de la expiación, que, como una vez más les indico, lo pueden encontrar en Levítico capítulo 23. Ahora bien, por influjo del Espíritu Santo, que eleva la mente, percibe el hombre una visión y un conocimiento más profundo por la iluminación de este Espíritu. Al dirigirse a una mente profética, esa enseñanza provoca la disponibilidad para proclamar las palabras de Dios. El perfecto, como Moisés, entonces tiene acceso a la verdad. No así los israelitas, que se quedan en las estrechas palabras de la ley y los profetas. Con la venida de Cristo resplandeció el sol de justicia y se extendió por todo el mundo el fuego de la ciencia de Dios. Hay aquí un elemento que empieza a emerger y que Orígenes nos enseña, y es que estas solemnidades eran tipo, paradigma de lo que estaba por venir en plenitud hacia el Nuevo Testamento con Cristo. Por lo tanto, Moisés, el hombre perfecto, iluminado por el Espíritu Santo, tiene acceso a la verdad. Pero los israelitas sencillamente se quedan en las palabras de la ley y los profetas. Solamente se quedan en las palabras, en la comprensión literal de las palabras, cuando el Espíritu Santo nos abre a un sentido mucho más profundo. Quizá nosotros podemos estar a ese nivel. Nos quedamos al nivel de la simple literalidad, porque lejos del Espíritu Santo no podemos continuar hacia un sentido más profundo. Así que hay aquí otro elemento a tener en cuenta en nuestro enfrentamiento, por decirlo así, con las Escrituras. No conoceremos la verdad de ellas si no nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo, por el fuego de la ciencia de Dios, la simple literalidad
nos deja estrechos. Tenemos que avanzar hacia otro momento. Por lo tanto, los judíos que reciben la ley, reciben la sombra de la verdadera ley. He aquí, queridos amigos, espectadores, la lectura que hace Orígenes de este capítulo 23 de Levítico. Es decir, los judíos recibieron la ley, recibieron esas solemnidades. Sin embargo, ello no lo era todo. Había algo más. Y esta ley era sombra de la verdadera ley que estaba por venir. Aquí entonces vemos claramente la comprensión indivisible de las Escrituras. No podemos separarlas. No podemos comprender el Antiguo Testamento como capítulo aparte del Nuevo. El Antiguo Testamento lo comprendemos a la luz del Nuevo. Pues eso es la ley terrena, sombra e imagen de la verdad. La letra es sombra e imagen de la verdad. Tenemos que avanzar a un nivel más profundo. Muy bien, en esto consiste el cuerpo de la Escritura, y eso alcanzan a ver los judíos y el vulgo, constreñidos a la interpretación literal. Pero quien entiende la ley como la Iglesia, recibe del mismo Dios la verdadera ley. Cuando Cristo descendió del cielo, cayeron las sombras y ejemplares. Solo quien accede al sentido elevado espiritual de la ley puede reconocer la verdad misma, mediante un conocimiento experimentado y espiritual. Se requiere para ello la conversión al Señor, de modo que Moisés retire el velo al leer el Antiguo Testamento. De ese modo, aquellos están llamados a pasar de la escucha de la enseñanza de otros a la experiencia del misterio para captar la verdad y su riqueza. Aquellos que solamente escuchan las enseñanzas de otros, oyen, pero no ven. La ley hasta ahora había sido figura de la verdad. Ahora nosotros sí podemos ver directamente y no solo conformarnos con oír, como sucedía con aquellos israelitas. Nosotros estamos llamados en nuestro contacto con las Escrituras, no solamente a permanecer en la letra de la ley, a escucharla, sino que estamos llamados con el influjo del Espíritu Santo a penetrar y ver la verdad. Esto es muy interesante para nuestro hoy, como teólogos, como hombres y mujeres de a pie. La verdad de las Escrituras nos espera. La acción del Espíritu Santo nos espera. No nos conformemos solamente con leer y con oír, sino que todos, sin excepción, estamos llamados a ver. Bienaventurados nosotros, que a diferencia de los antiguos israelitas, podemos ver más allá de la estrechez de la letra de la ley. Muy bien, Jesús entonces comenzó a abrir los misterios de la Jerusalén celestial. Todo lo anterior queda como formas para expresar las imágenes de la verdad. La providencia divina hizo cesar los tipos de transmisión de la verdad y nos ofreció a cambio las cosas verdaderas contenidas en ellos. De ahí que la verdad nos llegue ahora por un camino distinto. Es decir, comprendemos la verdad por Cristo y por su Santo Espíritu. No hay otro camino como podemos comprender la verdad. Y a ello
precisamente nos invitaba el Concilio Vaticano II. Nuestra verdad la reconocemos a la luz de Cristo, porque Cristo es el paradigma del hombre nuevo. Y nosotros, hombres y mujeres, estamos llamados, invitados en nuestra libertad a caminar hacia allí, a descubrir nuestra verdad más profunda desde Cristo, la verdad plena del Padre. Con Cristo y con su Santo Espíritu, nosotros pasamos de leer, de oír, al ver. Por último, entonces, se debe volver al Señor para comprender el verdadero sentido de la ley y alcanzar la verdad a la luz del Espíritu. Así, subir al monte significa para nosotros volver al Señor y trascender la literalidad de la ley que ve aparecer el espíritu de ella, su verdad, Cristo. Mientras que para el valentiniano Marcos, la revelación de la verdad solo era accesible a los predestinados al conocimiento, a un grupo de élite, por decirlo así, para Orígenes se concede a todo hombre y mujer que merezca subir con Jesús al monte, a todo aquel que, convertido al Señor, interprete espiritualmente las Escrituras. Como vemos, aquel horizonte propuesto por Orígenes ahora se amplía. Todos los hombres y las mujeres, sin distinción alguna, estamos llamados a caminar por estos sentidos tan bellos de la Escritura, a penetrar en la literalidad, pero a no quedarnos en ella, sino a pasar a un sentido, a un estadio mucho más profundo que nos revela su verdad, para que nuestra vida en el fondo sea verdadera. Orígenes es comúnmente conocido en la Iglesia como un escritor eclesiástico, dado los reveses que sufrió en su vida, en su historia. Pero me queda la certeza que él es más que un escritor eclesiástico. Él es un verdadero padre de la Iglesia. Espero que este espacio de compartir en torno a nuestro querido maestro alejandrino, Orígenes, les haya motivado a conocer un poco más de él, a conocer su biografía, a internarse en su bella vida, sufrida, pero entregada a Dios y a la Iglesia. Que este espacio haya propiciado el querer conocer más de su doctrina, de esa doctrina rica, profunda, olvidada, pero que nos sentimos obligados a revalorizar y proponer en nuestros tiempos. Están invitados a sintonizar nuestras siguientes entregas en torno a nuestro querido maestro alejandrino, en torno a Orígenes. Que todos ustedes tengan en adelante unos días felices, colmados de alegría y de paz. Muchas gracias por haberse acercado a nosotros y que Dios los bendiga.